Bienvenidos, Ricardito y Glenn, a contarnos el testimonio de las maravillas del Señor. Adelante. Muy buenos días, Pastor Walter, muy buenos días, hermanos. Pues agradezco a Dios por este tiempo de poder compartir con ustedes y pues mi esposa quiere darles un saludo. Me va a estar acompañando por unos momentos porque pues mi hijo está en clase y a veces requiere un poquito de atención. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga, Pastor Walter y todos los hermanos que están aquí. Qué alegría, qué privilegio que el Señor nos da esta mañana y el Señor le da a mi esposo de compartir su testimonio. Definitivamente yo que conozco su testimonio de primera mano, sé que es un testimonio poderoso y un testimonio del amor y la misericordia del Señor y cómo el Señor de verdad que Él nos mira, nos levanta, nos abraza, nos transforma. Y bueno, no me voy a adelantar porque si no le quito el testimonio. Entonces, de verdad que muchas gracias por su atención y gracias por también ser bendición para nuestras vidas, porque aunque sea mi esposo el que esté con ustedes en las mañanas, yo recibo ahí pegadita de todo lo que Dios les da a ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y quiero iniciar con un texto que encontramos en la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde la palabra del Señor nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra me muestra que no es que nosotros amemos a Dios, si es que no antes nos hemos encontrado con el amor de Él. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, porque Dios es amor, se despierta ese amor en nosotros por Él, esa pasión por quererlo verlo sonreír y nos da las fuerzas para poder incluso negarnos a nosotros mismos, para caminar en su voluntad. Es en ese amor que encontramos en Dios, en que podemos no solamente tener salvación, sino una nueva vida. Y ese amor, nos encontramos con ese amor cuando tenemos contacto con el Evangelio. La palabra dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando somos expuestos a la cruz de Cristo, al Evangelio del amor, se despierta ese amor en nosotros por Dios, que nos lleva a vivir una vida de adoración. Y ahora quiero dejar claro que siempre que caminemos en la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, nos va a ir bien. Y quiero comentarles cómo era mi vida antes de encontrarme con el amor de Dios. Por malas decisiones que había tomado, me convertí en una persona que era adicta a diversas sustancias, legales e ilegales, adicto al alcohol, cigarrillo y demás drogas. Y no solamente eso, por haber tenido contacto con las tinieblas, comencé a sentir temores, miedos, comenzaron a venir pensamientos a mí que no me dejaban estar en paz, pensamientos que llegaban como un torrente que me atormentaban. Y cada cierto tiempo tenían que llevarme a una clínica de reposo o medicarme para poder estar tranquilo, para que pueda tener paz. Y llegaba a tener crisis por este tormento que sentía de horas. Y no era fácil, porque a veces estas crisis no solamente eran en casa, a veces eran fuera de casa. Y uno sabe cuando las personas lo miran como alguien extraño. Fueron más de 10 años que estuve sumergido en la adicción a todo tipo de sustancias que me llevaron a tocar fondo. Y perdí todo lo que había podido adquirir, recibir económicamente.
no podía pensar con claridad. Cuando quería estudiar, leer algo, mi mente no daba, mis pensamientos no podían hilar con facilidad. Y mi cuerpo se tornó a enfermarse, temblaba todo el tiempo. Y no solamente era el cuerpo, sino me había convertido en una persona irrespetuosa, insensible, violenta. Cuando uno está metido en esta problemática, solamente piensa en uno y no le importa herir a otros, no le importa avergonzar a otros, uno solo piensa en uno y en su deseo de poder conseguir la sustancia que equivocadamente uno cree que le da paz, tranquilidad y gozo. Por esa misma problemática, yo comencé a ver cómo mis amigos, y tal vez con mucha razón, se comenzaron a alejar de mí. Los amigos de la niñez, los amigos de la juventud, aún algunos familiares comenzaron a alejarse de mí porque ya estaba en un estado bastante deplorable. Era una persona que andaba sucia, no se cuidaba a sí misma y lo peor de todo es que hería a los demás, avergonzaba a los demás. Pero ahí estaba también ese amor de padres, el amor de mis papás, de mis hermanas, que siempre guardaban una esperanza de que pueda haber un cambio en mí. Y en esta vida, en todos esos años de adicciones, yo había pasado por diversos tratamientos, internamientos, tratamientos ambulatorios, médicos, psicólogos, y mis padres habían gastado mucho dinero. Un tratamiento de estos puede llevar a la ruina a una persona, son muy costosos. Y ellos aún guardaban la esperanza, entonces dijeron, hay un último tratamiento que intentar con él. E ingresé a ese tratamiento. A diferencia de los otros, este era un tratamiento que tenía que estar por abstinencia durante 5 años. Era ambulatorio, era en la casa, pero tenía que ir algunos días a terapias ambulatorias. Pero había un compromiso, que si uno recaía a los 6 meses, o a los 3 meses, o al primer día, o al año, o a los 2 años, volvía a ser. Entonces, recuerdo que pude estar limpio durante un mes y recaí. Entonces ya no tenía un mes de avance, sino volvía a cero. Ya tenía que pasar 5 años más un mes. La siguiente vez fue a los 6 meses. Entonces ya no eran 5 años, eran 5 años y medio más ese mes que había estado antes. Y yo veía que el tiempo se prolongaba y decía, ¿esto cuándo va a terminar? Pues siempre regresaba a cero por más que quería intentar salir de esa situación. Entonces entré a una frustración, a una angustia, a una depresión, pensando que mi vida ya no tenía solución, pensando que ya no tenía futuro, que toda mi vida iba a ser así. En ese cuadro, en esa prisión en la que me sentía, porque lógicamente yo no podía trabajar, no podía tener dinero, no podía tener nada de valor, tenía que estar en la casa, no podía salir, solamente en algunos momentos y bajo supervisión, me sentía como en una cárcel. Y pues a veces el tratamiento para formar o para quebrar ese temperamento del adicto basado solamente en el yo, en el pensar en sí mismo, es bastante fuerte. Entonces todo lo que yo decía era considerado mentira, porque de alguna manera era mi personalidad en ese tiempo. Uno tiende a mentir porque solamente quiere buscar lo que uno necesita en ese momento, la sustancia. Entonces era bastante duro y había bastante presión sobre mí. Aproximadamente fueron 2 años en esta situación. Pero un día tuve un encuentro con el amor de Dios. Una persona a mucha distancia de donde yo me encontraba, pues yo no podía tener mucho contacto con las personas y las personas que
se enteraban, que comenzaban a tener contacto conmigo y sabían que pues, yo tenía una problemática de adicción y de opresión, terminaban alejándose. Pero hubo alguien que a la distancia, por cosas, pudimos contactarnos y me habló del amor de Dios. Me presentó el evangelio del amor, el evangelio que está centrado en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz. Y me mostró a través de las escrituras que mis pecados podían ser perdonados. Que si yo creía, que si yo confesaba que Jesús era mi Señor, mi Salvador, y creía que Él había muerto por mí para perdonar mis pecados y había resucitado, y que Él sería el Señor de mi vida, yo podía tener el perdón de pecados y podía tener vida eterna para estar con Jesús por toda la eternidad. Y esto causó mucha confusión en mí. Porque primeramente yo comencé a pensar, no, yo tengo que hacer algo. Hay algo que yo tengo que hacer. Sí, nomás las cosas no pueden ser. Hay alguna penitencia, alguna obra, pero me dijeron, no, no se necesita nada. Solamente se necesita creer. No necesita que hagas ninguna obra. Solo creer y confesar desde lo más profundo de tu corazón. Y la palabra dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces era por el creer, pero yo insistía, no puede ser. ¿Cómo va a ser solamente con el creer? Algo yo debo de hacer. Yo creo que en el fondo de mí estaba buscando la manera de lavar mi conciencia, de poder decir, no, yo hice algo, yo tuve que hacer algo, entonces yo me merezco esto. Pero la palabra me confrontaba cada vez más, porque en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces comencé a entender que era cuestión de amor. Era cuestión del amor de Dios que me está dando la oportunidad de ser perdonado para poder estar con Él. Eso me quebrantó. Eso me partió en dos. Porque yo decía, Señor, ¿cómo tú me vas a perdonar? Porque hay personas que ya no me perdonan. Hay personas que ya me han desechado. ¿Cómo tú vas a querer estar conmigo y aún por la eternidad? Si hay personas que ya no quieren estar conmigo. Y comencé a ver mi vida. En ese momento comencé a darme cuenta quién era, mi desorden, mi pecado. Y aunque había como una lucha interna en mí, porque no podía entender cómo Jesús pudo haber dado todo en la cruz por mí, terminé diciéndole, sí, Señor, yo quiero de ese amor y yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Cada latigazo que él había sufrido, cada clavo que lo traspasó, era por mí. Y aunque yo era pecador, él no me despreció. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que todos pecamos. No hay un solo justo, todos pecamos, todos necesitamos del amor de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. La palabra dice en Romanos 5, capítulo 5, versículo de 7 en adelante. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo
pecadores, Cristo murió por nosotros. Morir por una persona, dar la vida por una persona. ¿Quién lo podría hacer? Tal vez por alguien extremadamente bueno. Pero aún así, por un pecador, ¿quién daría la vida por un pecador? Sin embargo, Dios nos muestra su amor. Que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y mi respuesta al entender de que el Señor me había amado en esa cruz de una forma intensa, que lo había dado todo por mí, algo se despertó en mi corazón. Recordemos, la palabra dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al tener contacto con el amor de Dios, se despertó una pasión, se despertó un amor por Él, y un deseo de agradarlo y un deseo de verlo sonreír. El amor es algo intangible, no se puede ver, no se puede tocar, pero se puede sentir. Y es un amor también que nos da fuerza, porque el amor nos moviliza, el amor nos lleva a hacer algo. El amor de Dios nos lleva a hacer cosas impresionantes. Es por eso que debemos estar arraigados al amor de Dios. Recuerdo que me dieron permiso para poder congregarme en una iglesia cristiana y comencé a leer la palabra. Yo quería obedecer a Dios. Yo quería todo lo de Dios. Me acuerdo que una vez dijeron que iba a haber ayuno y yo aún no conocía bien cómo se hacía un ayuno, pero yo quería estar en el ayuno. Sabía que no podía o tenía que pasar un tiempo con abstinencia de alimentos, entonces agarraba y a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque yo por toda la medicación y por la situación en que vivía, en una semana pasaba 48 horas sin dormir, pasaba todas esas horas en blanco, lleno de tensión, de angustia. Entonces a la 1 de la mañana comenzaba a comer para poder resistir, según yo, el ayuno. Era mi forma de hacer el ayuno. Pero yo quería estar ahí. Comencé a buscar más de Dios y comencé a pelear con el pecado. No era fácil, yo quería obedecer a Jesús. El querer ahora ya de verdad, porque ya no era por mí ni por las cosas naturales el querer dejar esa situación adictiva. Ahora era por Jesús, porque nadie me había amado como Él. Entonces comencé a tratar de dejar la sustancia, a dejar de consumir lo que me hacía daño. En cuanto a los cigarrillos, agarraba, los partía, los doblaba, los lanzaba al techo, a la azotea de la casa, pero la ansiedad a veces me ganaba y terminaba trepándome a donde había caído los cigarrillos para volver a buscarlos. Era una lucha intensa. Me desesperaba por momentos. No es fácil librar una batalla contra las adicciones. La ansiedad, la angustia, el dolor que produce la abstinencia, no es fácil. A veces podría sobreponerme, pero a veces fallaba y terminaba muy mal. Y lloraba amargamente, pero me volví a levantar y lo volví a intentar. No por mí, era por Jesús, porque nadie me había amado como Él. En cuanto a la familia, yo estaba cargado de rencor, de odio, de amargura, porque la adicción pone como un velo que no deja que la persona vea con claridad. Uno cree que todos están contra uno, que todos le hacen la vida imposible a uno, sin darse cuenta por ese velo que lo que buscan es el bienestar de uno.
Y yo creía erróneamente que me odiaban, que hacían injusticias conmigo. No entendía la presión que ellos ejercían por buscar verme libre. Y una vez leyendo las escrituras, entendí que debía de pedir perdón y que debía de perdonar. Yo le dije, Señor, esto no. Es como cuando uno comienza a encontrarse con esas palabras del Señor que a veces uno dice, Señor, esto no me pidas, lo otro sí, pero esto no. El Señor, esto es muy duro. Pero Él quería que yo lo haga. Entonces comencé, recuerdo que le dije, es por ti, Señor. Y comencé a practicar cómo lo iba a hacer. No era fácil. Fueron durante días que comencé a planear todo lo que iba a decir. Y recuerdo que subía las gradas al segundo piso, me ponía en la habitación de alguno de los integrantes de mi familia, iba a entrar, pero me volvía a salir, volvía a bajar y ese día no podía. Entonces el día siguiente tenía que volver a intentar hacer lo que el Señor me había pedido. Y llegó un momento en que entré a la habitación de cada uno de los integrantes de la familia y le dije, perdónenme. Perdónenme porque yo los herí, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo los ofendí, porque no los entendí. Y los perdono porque yo me sentí bajo presión, yo sentía que ustedes estaban contra mí, comencé a hablar y salí corriendo y me fui a la habitación del otro e hice lo mismo y terminé en mi habitación llorando en la presencia de Dios porque había sido muy duro para mí. Recuerdo que llegó el momento, los espacios de limpieza comenzaron a hacerse más esporádicos. Y llegó el momento en que comencé a pensar en mí, en querer trabajar en una vida diferente. Y me acerqué a mi familia, le dije, yo quiero trabajar, yo quiero ganarme el recurso, yo quiero tener mis propias cosas, yo quiero empezar de nuevo. Y yo creo que Dios usó a mi papá para decirme, sí, tú puedes trabajar. Pero ¿sabes qué? La persona que nos ayuda con el aseo de la casa, por ciertas circunstancias, ya no va a poder venir. Entonces te podemos dar ese trabajo a ti. Tú vas a ser el que tiene que hacer el aseo de la casa. Y yo fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo es posible si yo era ganadero? Señor, yo manejaba una camioneta. Señor, ¿cómo vas a permitir eso? Yo soy hijo tuyo, yo soy hijo del rey. Pero el Señor guardó silencio, ya que yo debía aceptar ese trabajo. Entonces, aunque con enojo y fastidio acepté el trabajo, comencé a desarrollar esas labores, a lavar los platos, a cargar las bolsas del mercado, a hacer la limpieza de la casa. Y cada plato que yo lavaba, la verdad es que yo lo quería partir, lo quería romper porque yo sentía que me estaban humillando, que me estaban ofendiendo. Pero un día alguien me dijo, dice la palabra en Colosenses 3, versículo 23, que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cada vez que laves un plato, imagina que Jesús va a comer ahí. Entonces mi mentalidad comenzó a cambiar. No solamente con respecto a esto, sino conforme a muchas otras cosas, el Señor comenzó a cambiar mi forma de pensar. Y cada vez que lavaba un plato, yo imaginaba que Jesús iba a comer ahí. Como aún tenía esa problemática del sueño, de que pasaba días en que no podía dormir, comenzaba a hacer las labores ya de madrugada. Y comencé a buscarlas, a hacerlas con alegría, con excelencia. Me convertí como una especie de experto lavador de platos y eso fue una gran bendición para mi esposa. En la actualidad. Y el tiempo comenzó a pasar así. Yo seguía solo, sintiéndome
a veces triste, porque tenía aún esas limitaciones. Aún me sentía bajo presión. Y había momentos como que yo quería gritar porque terminaba mis labores y solamente quedaba estar ahí en la habitación y decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esto? Y el Señor guardaba silencio. Pasaron aproximadamente como 1 año y medio, 2 años en esa situación. Y en el centro de rehabilitación donde yo asistía, un día dijeron, mejor que ya no vuelva, que siga ahí en su iglesia. Esto ya no es para él. Y pude comenzar a entrar a otro tiempo de mi vida. Pero comencé a entender que fue necesario ese tiempo. No fue fácil. Yo quería, Señor, listo, me convertí, soy tu hijo, ahora tú me liberas de todo esto, pero no, él sabía que yo tenía que pasar por todo ese proceso. Porque yo estoy seguro que si él me daba esa libertad antes de tiempo de poder regresar a otro tipo de actividades, yo me volvía a las adicciones. Fue necesario ese tiempo de proceso. Un tiempo en que no fue fácil. Un tiempo en que a veces preguntaba, Señor, ¿dónde estás? Pero en el fondo de mi corazón sabía que Él estaba ahí, porque nadie me había amado como Él. En todo momento, el amor de Dios fue esa fuerza para poder seguir adelante. Entendí que a veces es necesario negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, que es necesario morir al yo para comenzar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y que la fuerza para hacer todo eso es el amor. Entendí que mi saciedad, que las drogas no iban a saciar mi vida, que las drogas no me iban a saciar, que solamente puedo estar saciado en la presencia de Dios. Ya han pasado 12 años donde pude experimentar la libertad, no solamente en las drogas, sino en toda esa opresión de temor que venía a mi vida, que me llevaba a entrar a crisis, donde me medicaban, porque fue, para resumirlo, fue como la historia de un niño que cada vez que llegaba la noche no podía dormir y se angustiaba y estaba lleno de miedo, porque cuando veía hacia la ventana había algo que se movía, algo que tenía una figura extraña, y lo llenaba de miedo y paraba angustiado. Pero un día llega el papá y prende la luz y se acerca al niño y le dice, ¿qué tienes? Le dice, tengo miedo. Y le señala la ventana y el papá le muestra a través de la luz que lo que le daba miedo era una sombra de una planta, de una mata que estaba ahí. La luz echó fuera todo ese temor, esa angustia. Y para traerlo a mi testimonio, fue la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestros pies, la que me dio luz para poder entender y vivir quién soy en Cristo, quién es mi Padre que está en los cielos, y poder salir de toda esa situación de opresión, de temor y de angustia. Aún el Señor sigue trabajando en mí. Yo no soy perfecto. Hay momentos en que sigo pasando por ese proceso. Y hay momentos donde tengo que seguir negándome al yo. Pero las fuerzas están en el amor de Dios. En que nadie me ha amado ni me ama como Él. Porque
¿Quién daría la vida por un pecador? ¿Acaso por un justo, por un bueno? Tal vez, pero por un pecador. ¿Quién daría la vida por un pecador? Sin embargo, el Señor Jesús fue a la cruz y dio su vida porque me amó y porque lo amó a usted. Le decía, han pasado ya 12 años y el Señor no solamente me hizo libre de todas esas circunstancias, sino que restauró las relaciones familiares. Comenzamos a verme diferente y yo también diferente. Comencé a verlos diferente a ellos. Las relaciones volvieron a unirse. La paz comenzó a llegar al corazón de mis padres. Y la paz también comenzó a llegar a mi corazón. El Señor me ha dado muchas cosas buenas, cosas que antes yo creía que no iba a poder tener. Tengo una esposa, un hijo, una casa. El Señor trajo restitución. Y sigue sorprendiéndonos cada día, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y en el fondo, sé que no soy yo. Es el amor de Dios que fue derramado sobre mi vida. No volví a consumir las drogas, no volví a necesitar medicamentos. Desde niño había pasado por una enfermedad de hipotiroidismo. Estaba medicado desde niño, no volví a necesitarlos. De un momento a otro estuve sano. Dios fue bueno. Y no porque lo merecía. Es porque Él ama de una manera tan impresionante, tan sobrenatural, tan grande, que aunque me pongo a meditar muchas veces y le pregunto, Señor, ¿por qué? Sé que no lo voy a entender, porque su amor va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Solo nos queda recibir y disfrutar de ese amor que aunque no lo podemos tocar, lo podemos sentir. Hubo alguien que me predicó la palabra, que me mostró el evangelio, se lo comentaba a larga distancia, alguien que conoció todo mi proceso, que conoció quién era. Y Dios puso amor en su corazón y esa persona hoy día es mi esposa desde ya hace varios años. Es parte de esa familia que el Señor me ha dado. Gracias por su tiempo y que sea el Señor cada día trayendo mayor iluminación de lo que es su amor a sus vidas y a la mía. Gracias. Que el Señor los bendiga. Dios, aquí tiene que hablar la esposa a ver cómo fue que se trajo a este hombre para Colombia. Nos falta ese pedacito para el aplauso final. Bueno, eso sí fue todo del Señor, definitivamente. Como les decía, es una historia sorprendente. Yo siempre le digo a mi esposo, nuestra historia es de novela. Es de novela porque el obrar del Señor es tan impresionante, tan grande, tan indescriptible, digo yo. Él siempre nos sorprende de maneras que no imaginamos. Para cortarles, pues el tema de cómo fue, esa es la parte que siempre cuento yo. Pues puedo decirles que el Señor me permitió conocerlo a él. Yo digo que uno dice por casualidad, pero en Dios no hay casualidades.
Yo lo conocí a él en internet, en un lugar donde entraban personas cristianas a hablar, pero no era que fuera de cuadrarme a alguien o cosas así, o sea, sino que entraban como un chat de amigos cristianos y hablaban cuando hace, imagínate, hace 14 años. Entonces, él entró un día y escribió lo siguiente: alguien que me explique un sueño. Entonces, yo no sé por qué, yo dije yo. Entonces, él me dijo, bueno, te lo puedo contar en privado. Entonces, yo le dije, claro, y me cuenta él que él tiene un sueño en el que le dicen una cita bíblica y le dan Efesios, bueno, no recuerdo ahora la cita, ya ahora mi esposo la busca, pero era una cita. Y entonces me dijo, lo que pasa es que yo no sé qué significa ni qué es Efesios, pero a mí me dijeron que eso es algo de los cristianos. Entonces entré aquí para que alguien me explique. Entonces él pensaba que Efesios era un dios griego y un amigo le dijo, no, eso no es de un dios griego, eso es de los evangélicos. Entonces él entró a esa página y escribe, ¿quién me explica un sueño? Me cuenta el sueño y en el sueño me dice que, a ver, ¿cuál es el texto? ¿Tú lo tienes ahí? Sí, yo recuerdo que le había dicho al Señor días antes de eso, eh, Señor, si tú eres Dios, sácame de esta situación que estoy viviendo. Y recuerdo que esa noche, pues, perdón, días después recibí ese sueño y que me llevaban a este texto. Por esta causa, también, Efesios, ¿qué? Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, entonces él me dice, lo que pasa es que yo tuve un sueño y en el sueño yo veía que había una persona en una cama y yo iba y le ponía las manos a esa persona estaba enferma y la persona se levantaba. Entonces yo escuché y escuché ese texto, Efesios 1, de tal cita a tal cita, de tal texto a tal texto, y digo, y yo no tengo ni idea qué significa ese sueño. Cuando yo lo escucho y escucho pues el sueño, leo el texto, yo le dije, Ricardo, yo no sé quién seas tú, porque no nos habíamos visto nunca, ni nos estábamos viendo por cámara, nada, solo fue ahí como en un Messenger, un chat. Le dije, yo no sé quién seas tú, ni qué haces, ni quién eres, pero yo lo que veo es que Dios te está llamando y Dios te tiene para servirle y definitivamente Dios te quiere llevar a un nuevo tiempo de libertad, de ver cosas poderosas. Y soltó la risa y me dijo, o sea que yo voy a ser cristiano. Le dije, sí. Me dijo, bueno, de pronto algún día, pero hoy no. Entonces comienzo a hablarle de la palabra del Señor y ese primer era un sábado, lo recuerdo claramente. Comienzo a hablarle de la palabra del Señor y les cuento que duramos 6 horas hablando, 6 horas, y yo prediqué, no, usted tiene que ser cristiano, yo ya lo vi, yo ya lo vi. Así que comienzo a hablarle, comienzo a hablarle del amor de Dios, comienzo a hablarle que Dios es poderoso, que Dios, y él comienza a contarme su vida, es que usted no me conoce, es que usted no sabe quién soy yo, de verdad, como el dicho, usted no sabe quién soy yo, pero de mal, ¿no? Él decía, no, es que yo soy malo, es que yo estoy metido en muchas cosas feas, es que usted no se imagina mi vida. Yo le dije, no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo tiene poder y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo hable y hable y hable. Y le dije, ¿no? Y comencé a mostrarle la palabra y él me preguntaba, pero Dios sí puede perdonar esto, pero si uno ha hecho esto, Dios lo perdona. Y comenzó a contarme su vida, ¿no? Así que cuando él me cuenta su vida, yo le digo, pero Jesús te puede perdonar, como a las 5 horas, más o menos duré 5 horas evangelizando, estaba durito. Y a las 5, a las 5 horas me dice, ¿y qué toca hacer para uno ser cristiano? Le dije, aceptar a Jesús con tu corazón y creer que Él puede transformar tu vida. Y ahí comenzó la historia, él recibe a Jesús ahí.
Y yo le digo, bueno, tienes que congregarte, ¿tú dónde vives? No, es que yo vivo en el Perú. ¿Y mi qué? ¿Y has ido alguna vez a una iglesia cristiana? Pues la verdad, sí, una vez un amigo me invitó a una iglesia, más o menos me acuerdo dónde es. Entonces yo le dije, bueno, ve, dijo, no, lo que pasa es que no me dejan salir. Acuérdate que yo estoy en este proceso, yo no puedo salir, pues yo no tengo como esa facilidad para poder ir. Y dije, pues arriésgate y pídele al Señor que tus padres te permitan salir, ir a una reunión. Me dijo, sí, yo conozco esa iglesia y casualmente, digo yo casualmente, porque en el Señor no hay casualidades, era de la misma denominación nuestra. Entonces después yo me llego a enterar de eso. Así que él le dice a los papás y pues inicialmente tal vez le dijeron que no, pero él insistió, insistió y le permitieron ir y bueno, contabilizado, se demora tanto, me acuerdo que me contó después, puede ir, pero no se demora más de lo que dijo que se demora, él fue al culto y a los 8 días, cuando eso no teníamos celulares donde podamos hablar por WhatsApp ni nada, yo trabajaba en un pueblito aquí en Santander que se llama Coromoro, bien por allá en las montañas y entonces yo pues veía era como la bandeja de entrada, el correo, los mensajes que él me dejaba y me contó que había ido al culto, a su primer culto, y que se había sentido tan feliz que había pasado adelante a recibir otra vez al Señor en su corazón, se había arrodillado y le había dicho al Señor que entrara en su vida. Pues a partir de ahí comienza esta historia, entonces yo tengo a este discípulo, cada 8 días que yo venía a San Gil, yo ni imaginarme que iba a ser mi esposo, pero yo cada 8 días que venía a San Gil, hablábamos con él, después en algún momento nos vimos, hola, ¿qué más? Soy yo, pero nada, ni imaginar. Así que seguimos hablando y a mí lo que me emocionaba de él, yo dije, este hombre tiene hambre de Dios, porque eso, pues claro, no tenía tampoco nada más que hacer. Entonces leía la Biblia toda la semana y el fin de semana me llenaba de preguntas, pero ¿por qué dice aquí esto? ¿Pero qué significa que solo de pan no va a vivir el hombre? ¿Papá Noel es de Dios o no es de Dios? Bueno, eso me tenía 100.000 preguntas, 100.000 preguntas. Y aparte, me enviaba todos los días preguntas por el correo. Yo le respondía en la noche allá cuando ya llegaba el trabajo. Y los fines de semana nos veíamos y hablábamos. Para resumirles la historia, así más o menos pasaron 6 meses y durante esos 6 meses pasaron muchas cosas. Tanto que nosotros nos conectábamos los fines de semana para adorar juntos, para orar y hubo un momento de esos cuando comenzamos a adorar y él me dijo, yo me siento mal, y el Señor comenzó a hacer una liberación ahí, digo, me siento que me voy a vomitar, me siento raro, pues el Señor comienza, aunque lo estaba haciendo con él en privado, porque lo lindo fue que él tenía, o sea, Dios despertó en él un hambre por su presencia y un hambre por la palabra, que él metido en la presencia de Dios, el Señor lo bautizó en lenguas en esos 6 meses, en esos 6 meses se bautizó ya, hizo su discipulado en su iglesia y se bautizó. Y en una de esos momentos en que nosotros estábamos hablando, el Señor me da una visión, me dio varias visiones durante el tiempo que yo hablé con él, pero una que me impactó mucho al inicio de conocerlo fue que yo vi que él estaba en una cárcel, pero lo impresionante de esa cárcel era como una cueva y habían rejas, 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 y yo decía, Dios mío, son muchas rejas para que él salga de ahí. Pero entró un ángel con una llave de oro y abría las rejas, y luego se le acerca y le da la llave, era una llave de oro en la mano, y le dice, la llave de oro que abre todas tus puertas es la presencia del Señor. Así que yo veo eso y yo le digo, Ricardo, la llave que abrirá todas tus puertas, la llave que romperá todas tus cadenas, la llave que el Señor va a usar o que es de hecho del Señor para que salgas de todo eso, es su presencia. Así que métete con el Espíritu Santo porque ahí es donde está la clave de tu libertad. Y yo voy viendo eso y veo, y después lo veo predicando, ¿no? Yo decía, este hombre es un pastor, yo no lo puedo soltar, yo no lo puedo soltar, pues no para mí, porque no tenía ni idea que era mi esposo, pero yo decía, yo tengo que enseñarle, yo me esforzaba todos los fines de semana en hablar con él, y la verdad que me impresionó, porque una vez yo le dije a mi esposo, a mis papis, a mis papás, a mi papá, he conocido un joven en el Perú, por allá, y pues estoy predicándole, y mi papá me dice, ¿no será ese su esposo? Y le dije, no, 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 está muy loco.
O sea, tiene mucha locura, muchas cosas, pues sí, lindo, pero no, ese no puede ser mi esposo. Así que pasa el tiempo, y él ya se ha bautizado en el Perú, en su iglesia, yo lo veía creciendo. A mí, la verdad, eso fue la emoción más grande de mi vida, verlo, y para mí fue un privilegio absoluto que el Señor me haya permitido hablarle a mi esposo. Así que cuando ya llegan más o menos 6, 7 meses de conocernos, ¿cierto? En esa etapa, yo estaba pidiéndole al Señor un esposo. Yo le estaba pidiendo un esposo, Señor, y yo tomé una decisión porque nada, que yo lo veía alumbrar por ningún lado, así que yo un día me fui a un ayuno y le dije, mire, Señor, yo me resigno a ser soltera, yo te entrego mi vida, úsame como tú quieras, Señor, yo ya no quiero un esposo, yo te voy a servir, pero entonces úsame y ya dame paz en mi corazón, yo ya no me quiero casar. Y cuando el Señor me dice en el ayuno, cuenta 40 días a partir de hoy, y a partir de hoy, el día 40 te voy a decir quién es tu esposo. Y yo, ahora sí que me volví loca, ahora me estoy hablando yo misma, ¿cómo así que en 40 días? Bueno, yo salí de ese ayuno, pero eso me quedó sonando, ¿no? En 40 días, y el Señor me dijo, haz un ayuno de televisión, cuando es de la televisión, porque ni siquiera redes, sino de televisión, y quiero que estés orando, me seguía diciendo el Señor, orando 40 días, así que me pongo a orar normal en las noches, y cuando ya faltaban 8 días, yo decía, ahora sí, no, esto no, ¿de dónde me va a sacar el esposo el Señor? Faltaban 10, 15 días, nada, no aparecía por ningún lado nadie. Y yo seguía hablando con él como si nada. Así que cuando faltaban 8 días exactos para cumplirse los 40 días, él me llama. Ya nos hablábamos por teléfono, y él me llama y me dice, Glenny, yo tengo que decirle algo, pero por favor no vaya a dejar de ser mi amiga. Yo le dije, ay, no, ahora sí, lo perdimos, o sea, otra vez retrocedió, ahora en que se metió. Entonces me dijo, pero por favor, se lo suplico, no me vaya a dejar de hablar, prométame que su amistad no me la va a quitar después de lo que yo le voy a contar. Entonces yo le dije, pero ¿qué hizo? Y él no me decía. Entonces yo le dije, bueno, cuénteme, le prometo que no vamos a dejar de ser amigos, pero pues dígame, igual somos amigos. Me dijo, lo que pasa es que llevo un mes, haga usted las cuentas ahí, dijo, llevo un mes en que yo no me la puedo sacar de la mente, y lloro y lloro delante del Señor, y digo, yo no me puedo enamorar de ella, ya está lejos, ya está por allá, además ella es la que me está enseñando, yo no puedo pensar en ella, pero entre más oro, más me enamoro, y yo no sé qué hacer. Entonces yo le dije, pues, yo quedé así como plop, ¿no? Así que yo le dije, pues, Ricardo, hagamos una cosa. Yo no pensaba que faltaban 8 días, pero le dije, dentro de 8 días nos volvemos a hablar. Esta semana no me llame, no me busque, no me escriba, nada. Yo quiero estar en silencio para oír al Señor, y quiero orar, y quiero pedirle al Espíritu Santo que me hable, a ver qué me dice del tema de usted. Pero igual seguimos siendo amigos, no pasa nada. Y bueno, yo soy un poquito más relajada, entonces ya como que se tranquilizó, y yo me pongo a orar toda la semana, Señor, ¿usted está seguro? Ese es mi esposo, porque yo en el fondo como que sentí, ese es, ¿no? Pero yo decía, no puedo creerlo. Señor, pues sí, él es lindo, todo, pero está muy lejos, Señor, y además que lo que él les contó, él estaba enfermo físicamente. No solo emocionalmente el Señor lo liberó, y en la parte de la adicción, sino también en lo físico él tenía problemas en varios aspectos. Entonces yo decía, Señor, ese está muy desbaratado, Padre. Entonces, suena terrible, ¿no? Pero así era lo que yo pensaba ya orando con el Señor. Entonces, llorando, yo le dije, Señor, por favor, bueno, te voy a poner una señal. Y le puse 3 señales al Señor, les voy a contar una. Le dije, bueno, Señor, si este hombre es el hombre para mí, yo quiero que dentro de 8 días, cuando nos volvamos a ver, lo primero que me diga es que alguien oró por él y que le dijo todo lo que yo he visto, que él va a ser un pastor, que Dios lo va a usar, y que todo eso. Si no me dice eso, ese no es mi esposo. Así que llegamos a los 8 días y nos vimos. Hola, Ricardo, hermanita. Él me decía, hermanita, le tengo, eso no me dejó ni hablar. Le tengo una noticia. Me acuerdo que era un domingo. ¿Qué le pasó, Ricardo? Imagínese lo que me pasó. Que vino un pastor de Canadá a mi iglesia y me puso a ayudarle a recoger los que se caen. Así fue textual la palabra, o sea, como de ungier, a que le ayudara a estar detrás de las personas ministradas por el Espíritu Santo. Entonces dijo, me puso
a ayudarle a recoger los que se caen, y después oró por mí y me dijo, tú tienes un rebaño, Dios te va a usar, Dios tiene cosas grandes para ti. Mejor dicho, conclusión, me dijo lo que yo estaba pensando. Así que ahí Dios me respondió. Y lo más impresionante es que él, cuando hablábamos, siempre me decía, ¿usted cree que yo algún día me voy a casar? ¿Usted cree que algún día yo voy a tener una familia? Y yo le decía, no, eso fue antes de esto. Y yo le decía, claro, Ricardo, Dios tiene a alguien para usted. Y lo más chistoso es que cuando un día yo le estaba diciendo eso a mi esposo, al que hoy es mi esposo, el Señor me da una visión y veo una mujer de cabello negro, que yo soy de cabello negro, es lo que tengo el cabello tinturado, ¿no? Pero vi una mujer de cabello negro y la veía feliz con él, y yo le dije, Ricardo, yo veo una mujer, hay una esposa de Dios para ti, y lo que el Señor me muestra es que jamás te va a recordar tu pasado y te va a amar con todo el corazón. De verdad, ¿usted vio eso? Le dije, sí, yo lo vi, hay una esposa. Y para cerrar, porque ahí la historia es de película total de ahí para adelante, pero solo como para dejarles con esta parte, pues la esposa era yo. Y definitivamente había una esposa que lo ama y que Dios tenía un plan con nosotros. Ya después, cómo vino acá, es otra historia, mejor dicho, nos quedamos aquí una hora completa, pero gracias por el espacio. Yo generalmente hablo un poquito más que él, así que bueno, esa es la historia. Gloria a Dios, aleluya.